Es un placer estar trabajando hoy con ustedes y en estos días participando en la jornada de capacitación del programa Empleo de Inmunizaciones organizada por la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental, bajo el liderazgo de la Universidad Industrial de Santander. Vamos a ver en este tiempo la conformación o el antecedente, la historia del programa Empleo de Inmunizaciones, todos los componentes que tiene el programa, la importancia que es para el gobierno nacional el programa Empleo de Inmunizaciones. Pero iniciamos recordándoles a todos situaciones que ya ustedes conocen, y es que la prestación del servicio de vacunación para la población es gratis y no puede haber ninguna barrera para la prestación del servicio. Por eso la gente la tiene que tener clara. Puedes buscar ya las vacunas, es fácil, es gratis. En todos los centros de salud, puestos de salud, ahí está la vacunación. Y si no hay un punto de vacunación, hay una actividad extramural que muchos municipios la desarrollan en la zona rural. Entonces, para arrancar, decimos la vacunación es sin barrera. Y en esto todos tenemos compromiso. Empezamos mirando qué es el programa y su historia. ¿Qué es el programa Empleo de Inmunizaciones? Se llama así a nivel internacional. Todos los países tienen esa denominación para el programa. Recordemos algo. Esta es una acción de todos los países del mundo. Las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lideraron la conformación y la creación del programa Empleo de Inmunizaciones, cuyo objetivo fundamental es disminuir el riesgo de enfermar y de morir por enfermedades que son prevenibles a través de una vacuna. No importa en dónde estemos, ahí vemos a nuestros principales líderes del programa, a los vacunadores, en la lucha permanente de todos los días. No importa si hay sol o si hay lluvia, ahí están. No importa, como en estos momentos de condiciones de pandemia, ahí están los vacunadores trabajando. Entonces sabemos que esto es un compromiso mundial, esto no es un compromiso solo de uno o dos municipios. Aquí los 1.102 municipios y los 20 corregimientos departamentales tienen el compromiso de arrancar y de trabajar para prevenir las enfermedades. Recordemos algo muy importante. La primera acción en salud pública para la población a nivel mundial es el suministro de agua potable. Pero la segunda acción de gran importancia es la vacunación. Lo ha demostrado durante los últimos años. Protección para los niños, para las mujeres, para la población adulta, para las mujeres embarazadas, en fin. No se puede discutir la inmensa importancia que tiene el programa Empleo de Inmunizaciones en términos de costo-beneficio. Estamos hablando de que nos sale mucho más barato, y eso lo hemos dicho siempre, sale más barato prevenir que curar, o prevenir que lamentar. Para entrar en tema ya del programa, sabemos que todas las empresas y todas las entidades tienen una plataforma estratégica. Dentro del programa Empleo de Inmunizaciones también existe. Tenemos una visión, unos objetivos generales y específicos, unos principios para hacer el funcionamiento del programa Empleo de Inmunizaciones. La visión que se generó hace unos años fue que en el año 2021 el programa Empleo de Inmunizaciones fuera reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. El programa Empleo de Inmunizaciones del país, de Colombia, fuera reconocido como un líder de todas las acciones en salud pública. Eso es así. No hemos llegado al 2021 y eso ya está cumplido. Esa visión que se tenía hace alrededor de 10 años. ¿Por qué? Porque es que este programa arrastra a otros programas. Arrastra los programas de nutrición, de salud oral, muchos se pegan, de desparasitación,
Muchos se pegan al funcionamiento del programa Empleo de Inmunizaciones porque ya existe un liderazgo. Y no se nos olvide, y vuelvo y lo repito, que las 3 funciones fundamentales de este programa es erradicar, eliminar y controlar las enfermedades que se pueden prevenir a través de una vacuna. La misión. El programa Empleo de Inmunizaciones es una política del gobierno nacional. Se asume, se trabaja de una manera integral con otros programas. Se trabaja de manera conjunta con otras entidades. Luego, más adelante, en otra temática, miraremos con cuántas entidades nos gusta, lo necesitamos y lo hacemos. Trabajamos con otras entidades para lograr los resultados de las metas y de los objetivos. No se nos olvide que esto es una estrategia diaria, permanente, de acción de prevención, de promoción y de prevención, y que adicionalmente nosotros vamos a ir de la mano con todas las acciones de vigilancia en salud pública. Para un último objetivo, y creo que es el fundamental, y es mejorar la calidad de vida de la población colombiana. Los principios del programa. Ahí están registrados 10 principios, todos estos elementos y toda esta información se encuentra registrada en el Manual Técnico Administrativo del Programa Empleo de Inmunizaciones. Entonces miramos la eficiencia. Se habla de eficiencia desde el ministerio hasta el municipio. ¿Por qué? Porque los recursos que nos dan hay que saberlos aprovechar. En el ministerio los recursos que se asignan es para la compra suficiente y oportuna de las vacunas, de las jeringas, de los carnets de niños, adultos e internacionales. A nivel nacional se aprovechan al máximo esos recursos, pero a nivel departamental y a nivel municipal, lo que tienen para apoyo al programa a través del plan de intervenciones colectivas, hay que saberlo utilizar para sacarle el mejor provecho a esos recursos. Igual dentro de las empresas administradoras de planes de beneficios, ellos tienen que sacarle el mejor provecho a la utilización de los recursos que son asignados o por el gobierno, si son de régimen subsidiado, o que son pagos por el donante, por cada uno de nosotros, como recursos de nuestro bolsillo. Entonces hay que sacarle el mejor provecho a esos recursos y a esos dineros. Universalidad para todos. Este programa Empleo de Inmunizaciones, las vacunas son para todos, desde el niño hasta el abuelito, desde el indígena hasta el negro, el mestizo, el que no tiene ninguna pertenencia étnica, todos, para todos es la vacuna. Entonces todos tenemos esa misma posibilidad de acceder a la vacunación. Unidad, el principio de unidad nos quiere decir que el programa Empleo de Inmunizaciones funciona en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en el pueblo más pequeñito, tiene que funcionar de la misma manera, unificado, en un solo bloque, sin que vaya a haber diferenciaciones. No vamos a decir que en La Guajira aplicamos unas vacunas y en el Amazonas aplicamos otras. No, son las mismas vacunas, es el mismo esquema nacional de vacunación para todo el país. Equidad. Todos podemos acceder. ¿El que tiene plata puede acceder a las vacunas del gobierno nacional? Sí. ¿El que está en el nivel clase socioeconómica mediana puede acceder? Sí. ¿El que está en estrato socioeconómico bajo tiene derecho a acceder a esas vacunas? Sí. Esto es equitativo para toda la población colombiana. Solidaridad. ¿Por qué hablamos de solidaridad? Porque, como lo decía ahora rato, hay población que no tiene la capacidad para pagar un régimen contributivo. Está en un régimen subsidiado y eso lo aporta el gobierno nacional. Pero quienes estamos en el contributivo, de acuerdo a lo que gana, es lo que aporta. Y de acuerdo a ese aporte, va una porción de ese para la prestación del servicio de vacunación. Participación. Estamos hablando de la participación comunitaria. Y ahí es de gran importancia para el programa Empleo de Inmunizaciones el apoyo de los líderes comunitarios, el trabajo con los líderes de acción comunal, el trabajo con los líderes de las empresas sociales del Estado, los que pertenecen al grupo
devedores de la comunidad. Toda la población puede participar para ayudarnos a hacer jornadas, para ayudarnos a recuperar la cobertura, para ayudarnos a convencer a aquellas personas que no le creen a la vacunación. Derechos. ¿Prevalece el derecho? Sí. Y ya lo dijimos, esto es para todos por igual, es universal. Entonces todos tenemos derecho a acceder a la aplicación de la vacuna. La situación aquí es que por prioridad en salud pública se escogen unos grupos específicos. Entonces estamos hablando de los menores de 1 año, de los niños de 1 año, de los de 18 meses, de los de 5 años, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil, los de 60 años y más para la vacuna de influenza, toda la población colombiana para la vacuna de fiebre amarilla. Existe una población que por cuestiones de salud pública se ha priorizado, pero para toda esa población priorizada, todos tienen derecho a acceder a la vacuna. Gratis, gratis para toda la población. No importa que usted sea de estrato 20 o sea de estrato 1, da igual, todos tienen derecho y a todos se les da la vacuna de manera gratuita. Obligatoriedad. Obligatoriedad para el gobierno colombiano y para el Estado colombiano por ley 715 del 2001, que el gobierno nacional tiene que suministrar la plata para comprar las vacunas, las jeringas y los carnets, que es lo que más costoso sale dentro del funcionamiento del programa. Las vacunas principalmente, vacunas y jeringas. El mejoramiento continuo, otro principio. Cuando arrancó el programa ampliado de inmunizaciones en el año 2005 y lo asume el Ministerio de Salud y Protección Social, era mucho más pequeño, no éramos sino, iniciamos 2 funcionarias, luego se amplió a 5 y ahora son más de 20 que están liderando el proceso dentro del nivel del ministerio. Todo ha mejorado. Iniciamos con unas vacunas y ya vamos a ver cuántas vacunas ya han ingresado. Todo a través de una serie de estudios que se han realizado para poder acceder a las nuevas vacunas que ingresan al programa. Los objetivos del programa, vamos a mirarlos detalladamente. Se están centralizados en estos 3 que ustedes ven acá: erradicación, eliminación y control. Erradicación, eliminación y control. Vemos 2 enfermedades que a uno cree que es muy sencilla, no tiene complicaciones y es la varicela. Eso dice la gente, no, pero es que a mí me dio varicela y aquí estoy. Gracias a Dios le fue bien. Pero comparemos una situación. Esta es una enfermedad que es la única enfermedad que ha sido erradicada del mundo. En 1977 fue el último caso que se presentó de la viruela. Y yo les muestro aquí la varicela para que ustedes vean las características de este bebecito pequeñito, de este señor mayor de 60 años muy posiblemente. Cuando se presenta varicela hemorrágica es muy complicada la enfermedad. Y ahí vemos que puede producir hasta la muerte, sí puede producir hasta la muerte cuando hablamos de varicela hemorrágica. Entonces, una enfermedad como la de varicela, que todos creíamos que eso es sin ninguna complicación, cuando se convierte en hemorrágica porque tiene algún factor condicionante la persona, el paciente, entonces ahí es donde vienen las cosas graves de la enfermedad. Bueno, miremos los 2 grandes objetivos fundamentales que tiene el programa ampliado de inmunizaciones. Ya dijimos la primera, disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades que se pueden prevenir a través de una vacuna. Y el segundo gran objetivo general, que ya también lo he mencionado en 2 oportunidades, es que tiene a cargo el programa ir en ese proceso del control, la eliminación, que es el segundo paso, y la erradicación, que es el tercer paso. Entonces, primero controlamos las enfermedades, luego se mira si se puede lograr la eliminación y se trata de llegar a la erradicación. En este momento tenemos enfermedades que ya están en ese proceso de erradicación. Y estamos hablando y vamos a empezar ya a detallar los objetivos específicos del programa. Ya esta erradicación del virus de la poliomielitis en América
Ya se logró en 1990 y algo, se me olvida más adelante, vamos a ver la fecha, 1991 si no estoy mal, se erradicó el virus. Los 3 virus de la poliomielitis se erradicó de las Américas. El año pasado fue el último avance del virus tipo 3 de la poliomielitis. El mundo en este está libre de estos 2 virus, del tipo 2 y 3. Todavía queda pendiente la erradicación de un solo virus, que es el virus tipo 1 que se encuentra en Afganistán y Pakistán. Todavía hay casos de virus salvaje. Entonces, ese es uno. Lo que ya logró América, lo que ya logró Colombia en 1991, no lo podemos perder. Otro logro que se tiene y es un objetivo, mantengámonos libres del virus autóctono que existía en las Américas. Ya nos certificaron, entonces mantengámonos libres de eso. También nos certificaron de la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita. Colombia está certificada. Mantengamos ese logro ya alcanzado. Por último, controlar todas las enfermedades. Todas las otras enfermedades que son prevenibles a través de la vacuna. Aquí las mencionamos. Tuberculosis, difteria, tétanos, tosferina, paperas, fiebre amarilla, hepatitis A y B, tosferina, la gastroenteritis producida por rotavirus, las enfermedades producidas por neumococo, especialmente las neumonías y las meningitis producidas por el hemófilos influenza tipo B, los problemas respiratorios producidos por la influenza, la varicela, el cáncer de cuello uterino. Esas enfermedades están en control y sabemos que las hemos controlado. No podemos decir que los mismos casos que existían de difteria hace 20 años son los casos que existen ahora. Colombia tenía en el 2018 8 años de no tener difteria y se presentaron unos casos en la frontera con Venezuela, en La Guajira y en el norte de Santander. Pero ya no es la misma proporción de casos, ya no son ni 300, ni 400, ni 500, o 20,000 o 100,000 como aparecían los casos de fiebre amarilla en la época donde estuvo las grandes epidemias de fiebre amarilla con 20,000 o 30,000 casos, o en algunos territorios ni siquiera sabían cuántos casos había. Ahora tenemos un caso de fiebre amarilla cada 2 o 3 años y para el programa es un fracaso, porque a la gente se le ha enseñado para que usted entre a una zona de territorio de riesgo de fiebre amarilla, entre vacunado. Y el que entra sin vacunarse corre el riesgo de que le dé la enfermedad. Y corre el riesgo en un 99% de que se muera, porque esa es de las enfermedades más mortales que hay. Entonces, sí lo hemos visto y sí se ha ido avanzando en el control de las enfermedades. Objetivos específicos de carácter administrativo por el funcionamiento interno del programa, y es garantizar la disponibilidad de vacunas, jeringas y carnet, que es lo más importante para el funcionamiento permanente del programa. Garantizar que las vacunas sean gratis para toda la población, para la población objeto. Garantizar que el programa se sostenga. El programa arrancó en el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2005 con una plata de préstame del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo le informó al gobierno colombiano, nosotros le prestamos la plata. No fue regalada, fue un préstamo. Le prestamos la plata, pero la vacuna que entra al programa nunca sale, a menos que la enfermedad se haya erradicado. Y eso lo ha cumplido el gobierno nacional. Han entrado nuevas vacunas y las vacunas han permanecido. Ha entrado rotavirus, neumococo, varicela, VPH, ¿sí me entiendes? Polio inyectado, y la vacuna que entra al programa, la vacuna se sostiene. Entonces, para que ustedes conozcan que ese fue un compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo y ahí se mantiene. Promover que todas las acciones del programa ampliado de inmunizaciones y la prestación del servicio sea con calidad. Por eso, cada año se le exige a cada entidad territorial de orden departamental y municipal que debe haber, al menos en el año,
mínimo 2 capacitaciones. Esta es una de los compromisos y estamos aquí dándole cumplimiento a ese compromiso o a esa directriz del gobierno nacional. Mantener a la gente actualizada con capacitación, dándole asistencia técnica y acompañamiento técnico, que ya lo veremos más adelante en otra temática que vamos a tocar, y verificar, porque lo que se hace y nadie vigila, pues no se sabe si está funcionando bien o está funcionando mal. Fortalecer en todos los niveles la capacidad gerencial. Esta capacitación está orientada a vacunadores y está orientada a coordinadores del programa de cada uno de los municipios del departamento de Santander. ¿Para qué? Para que fortalezcan sus capacidades en el manejo del programa amplio de inmunización. Otro compromiso es implementar el sistema de información nacional, nominal del PAI, conocido por todos como PAI Web, en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Ya se implementó, lo que pasa es que todavía no ha llegado a un 100%. Está en el 100% de todos los municipios, todo el mundo lo sabe, pero el registro dentro del sistema es el que no ha llegado al 100%. Pero ese es un compromiso que falta todavía cumplir. Estudios de investigación. Ninguna vacuna entra al programa amplio de inmunizaciones sin hacerse un estudio de investigación. Todas las vacunas que ingresaron o que han ingresado al programa ampliado desde el año 2005 para acá, todas ingresan bajo estudios de investigación de la Universidad Nacional. El gobierno colombiano le paga a la Universidad Nacional para que haga el estudio y le ayude a soportar técnicamente al Comité Nacional de Prácticas de Inmunización. Es un comité ad honorem de expertos en vacunación que le dan el visto bueno a los estudios que hace la Universidad Nacional y que el ministerio le presenta a ellos para poder ingresar vacunas que estén en beneficio de la población. Mejorar y garantizar una infraestructura necesaria para el funcionamiento, para la prestación de los servicios y para el almacenamiento de los biológicos. El gobierno nacional se ha encargado de fortalecer y le ha dado recursos a los departamentos y a los municipios para que mejore y fortalezca toda la cadena de frío en todas las empresas sociales del Estado y en los centros de acopio de los departamentos y de algunas regiones del país. Garantizar que la presencia del talento humano sea suficiente y capacitado. Capacitado se cumple. Suficiente es donde hay debilidades todavía. Y ahí es donde se tiene que trabajar con las empresas sociales del Estado para que en el punto donde se atiende a la población sea realmente que no tenga que hacer largas esperas, sino que sea personal suficiente para la atención de la demanda. La coordinación con otras instituciones para que nosotros podamos, desde el programa ampliado de inmunizaciones, cumplir con las metas y los objetivos. No podemos trabajar solo. Hemos trabajado y debemos seguir trabajando con vigilancia epidemiológica, hemos trabajado con las secretarías de educación, hemos trabajado con procuraduría, con personería, con la Superintendencia Nacional de Salud, con la Defensoría del Pueblo, con el ICBF, con Familias en Acción, con todos los líderes con los cuales nos podamos unir. Y de eso también vamos a hablar más adelante en otra temática específica. Al hacer seguimiento, lo hacemos para verificar que estemos cumpliendo con los indicadores del programa. Adicionalmente, y es importante recalcar, que vigilancia y PAI trabajan de la mano. No pueden ir separados. No podemos andar vacunando y vacunando y vacunando como los locos y no sabemos si hay casos o no hay casos en la población. Entonces, cuando vigilancia identifica un caso sospechoso de alguna enfermedad que se puede prevenir por vacuna, al primero que le informa es al programa ampliado de inmunizaciones, porque hay que hacer actividades conjuntas entre los dos. Ellos hicieron las acciones de vigilancia, hacen las búsquedas activas y el programa ampliado de inmunizaciones realiza las acciones de bloqueo, la vacunación, la búsqueda de los susceptibles para protegerlos y evitar y controlar la presencia de alguna enfermedad o de algún brote que se pueda presentar. Las metas que generó el programa para el año 2021, una gran cantidad de estas ya se está tratando de lograr en su gran mayoría. Pero
¿Que esto ya terminó? No. Aún se llegue al año 2021, las metas seguirán siendo permanentes. Cada año para nosotros la población es como mínimo llegar a esa población en un 95%. Y cada año la población cambia, porque cada año tenemos una meta asignada. Antes era una meta llamada meta programática, definida por el Ministerio de Salud, y después del censo ya se asigna desde este año una meta por población DANE. Entonces, cada año el DANE irá asignando la meta que corresponda de acuerdo a los estudios que ellos realizan y a las proyecciones estadísticas que ellos realizan. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a esa población como mínimo en un 95%. Que nuestro país, lo que ya se logró, que dijimos, aquí ya nosotros tenemos de nuestro territorio erradicado la poliomielitis, tenemos erradicado el sarampión, tenemos controlada la fiebre amarilla. Lo que ya logramos no podemos echar atrás. Y por eso se sigue en la lucha, por eso se mantiene el trabajo los 365 días del año. Y por eso todos los años a ustedes les darán unas directrices para que el programa siga funcionando. Sistematizar y automatizar todos los procesos y procedimientos en todos los territorios. Ahí se va poco a poco. Ustedes ven que desde el nivel nacional les están controlando los inventarios que cada IPS tiene. Poco a poco se ha venido avanzando en eso y eso hay que fortalecerlo. Implementar el sistema de información, que ya lo dijimos, el PAIweb, pero a nivel internacional se llama Sistema de Información Nominal. Aquí se le asignó ese nombre, el PAIweb, y ya está en todo el territorio nacional implementado. Lo que hay ahora es que cumplir que cada IPS, que cada vacunador suba la información en tiempo real o al menos con un solo día de atraso, que ya mañana ya esté todo registrado lo del día de hoy, para que toda la información esté allí y no tengamos que andar volviendo a aplicar vacunas porque la señora perdió el carnet y nosotros no tenemos cómo sustentarlo. Entonces, la mayor parte, y eso ha avanzado muchísimo. Garantizar que todas las IPS que atienden partos hagan la atención integral del recién nacido. Y ahí hay un gran apoyo de la resolución 412 que salió, que más adelante la vamos a mencionar. Que haya cambiado por la 3384 no importa, pero el fortalecimiento lo dio al programa ampliado de inmunizaciones y a la atención integral del recién nacido, la resolución 412. A mí me gusta la historia del programa ampliado de inmunizaciones. Lo que ustedes ven aquí en esta foto, ese niño se llama Fermín. Fermín es el último caso de poliomielitis que hubo en las Américas. Fue en Perú. Simultáneamente en Colombia también había casos. Yo lo recuerdo porque estaba todavía estudiando, terminando de estudiar en la universidad, estaba por allá en la costa atlántica estudiando, y había muchísimo miedo a la poliomielitis. Este es el último caso de polio en las Américas. El último en Colombia fue en un municipio del departamento de Bolívar y otro en un municipio del departamento de La Guajira, para el mismo año. Y ese fue el año en el que se terminó con la poliomielitis en América. 3 años después, en 1994, fuimos certificados como territorio libre de la poliomielitis. ¿Cuándo arrancó el programa ampliado de inmunizaciones? El programa ampliado de inmunizaciones arrancó a nivel mundial, lo lideró la Organización Mundial de la Salud en 1974. 3 años después, en 1977, se empieza a implementar en las Américas y lo lidera y lo ha venido liderando la Organización Panamericana de la Salud. Antecedentes del programa para seguir hablando. Como les decía, me gusta mucho la historia. Si ustedes vieron la película esa de la Pola o la serie de la Pola, televisión colombiana, ahí se menciona toda la epidemia que se presentaba de viruela en las Américas y aquí en Colombia. Aquí en Colombia arrancó en 1840 y fue un inicio muy básico, muy rudimentario, digámoslo así, de una vacunación contra la viruela.
¿Cómo arrancó? La vacuna se llama vacuna porque se extrajo de algunos animales, de vacas, de ganado, vacuno. A los animales se les inyectó el virus para que si se salvaban, por algo sería. Si se salvaron ese líquido que se sacaba de ese animal vacuno, se le empezaba a aplicar a las personas para que se salvaran. También lo hacían de las mismas personas. Extraer el líquido o la pus que había en esa vejiquita parecida a la de la varicela, y de allí se sacaba el líquido. Y ese fue el inicio de la vacunación en Colombia. Muy rudimentario, pero eso después de que se fue mejorando el proceso, digámoslo así, se logra que la enfermedad se erradique totalmente del todo el planeta. En Colombia en 1917 aparece la fundación del laboratorio Samper Martínez. Esta institución es la base de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Salud. Y aquí en esta institución se inicia la producción de un suero contra la difteria. Quienes no han visto la enfermedad de la difteria creen que o ya no existe o eso no es peligroso. Nosotros en el 2018 teníamos 8 años de no tener difteria en Colombia, y a raíz de la movilización de la población venezolana volvió la difteria. Pero gracias a Dios y gracias a que los vacunadores han hecho su trabajo y la mayor parte de la población colombiana está vacunada contra tétanos y difteria, especialmente las mujeres, esto no se ha presentado masivamente. En ese 2018 solo tuvimos 8 casos en Colombia, en la zona frontera, en La Guajira y en el norte de Santander. Luego aparece más adelante la Fundación Rockefeller. Con la Fundación Rockefeller, una institución norteamericana, puso unos laboratorios o unos centros de investigación, digámoslo así, aquí en Colombia y en Brasil, porque eran los sitios donde más epidemia de fiebre amarilla se presentaba. Y ellos empezaron a hacer investigaciones para generar la vacuna contra la fiebre amarilla. Adivinen a quién vacunaron primero. ¿Quiénes se vacunaron primero? Los mismos investigadores. Probaron la vacuna en ellos mismos. Claro, después de haber hecho los estudios y los procesos que nosotros sabemos se hacen en los animales. Pero después de pasar de los animales, pasaron a los mismos investigadores a aplicarse la vacuna de fiebre amarilla, y ellos eran miembros de la Fundación Rockefeller. Empiezan entonces en 1937 las grandes campañas de vacunación. La gente se moría en gran escala. Y adivinen qué territorio eran los más afectados, que lo dice la historia de la fiebre amarilla en Colombia, que se encuentra en el Plan Nacional de Prevención y Control de la Fiebre Amarilla 2018-2023, que está todavía vigente, todavía no se ha actualizado, y le muestra la historia, y la historia te dice que el departamento de Santander, la zona del área metropolitana de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Río Negro, Florida, Bucaramanga, la zona del Socorro, Santander, y todo eso se extendía hasta Cúcuta, la epidemia de fiebre amarilla, lo cual ya no existe, porque si existe un caso cada año, es mucho, y es por falla y por falta de compromiso de la gente, de que sabiendo que eso existe, se van y se meten a las zonas selváticas sin haber recibido la vacuna. 1995 se inicia el plan de eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, que ya hemos sido certificados. 1991, el último caso de polio en las Américas, que ya lo dijimos, y en 1994 certificado en las Américas de la eliminación de la poliomielitis aquí en las Américas. 1998 inicia una gran fase para arrancar la eliminación, pero eso todavía no ha llegado, apenas está en control, de las meningitis. Y la meningitis principalmente producida por el Haemophilus influenza tipo B.
Ahí en ese entonces, en 1998, arranca una vacuna monovalente. Solo tenía el hemófilos. Y ustedes ya saben que años después ya fue ingresada la vacuna de pentavalente, que es la que en este momento nosotros la estamos utilizando. Año 2000, resolución 412, que yo les mencionaba ahora un rato. Creo que es la norma que más ha fortalecido el programa amplio de inmunizaciones, y ahora con la nueva norma de la 3384 y de la certificación para la prestación de los servicios con calidad, también ha fortalecido en este momento, el año pasado que salió esa norma, que nos hace cumplir una serie de requisitos para mejorar la prestación del servicio de vacunación. 2013 ya fuimos certificados, ya no tenemos, en el 2013 nos certificaron que 8 años atrás nosotros no teníamos sarampión propio de las Américas, sino que eran casos de sarampión importados de otros países. Seguimos con los logros. Entonces ya dijimos, se erradicó la viruela en 1970, en el 91 se erradicó la poliomielitis en las Américas, en el 93 arranca un plan fuerte para controlar las hepatitis, que fue reactivado y fortalecido en el año 2014, 2002 el último caso de sarampión en las Américas, la fiebre amarilla controlada, que ya sabemos que no tenemos ni 200 ni 300, el último brote epidémico de fiebre amarilla fue en el año 2003, afectando zonas del departamento de Norte de Santander, la serranía, la Sierra del Catatumbo o la Selva del Catatumbo, afectando Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Guajira, Magdalena y Norte de Santander. Controlada la difteria y controlada el tétanos neonatal y el accidental. Nosotros ya no volvimos a escuchar con mucha frecuencia el término que las mamás decían, el niño se murió del mal de los 7 días. El mal de los 7 días es el tétanos neonatal. Y eso, cuando sale un caso en Colombia, es un escándalo porque es una vergüenza mundial. Cuando se habla de que hay un caso de tétanos neonatal en un país, se habla de un índice de pobreza inmensa. Es un indicador de pobreza de un país. Y cuando nos sale a nosotros un casito de tétanos neonatal, es una acción inmediata a arremeter contra la EPS, porque el que tiene que responder por la vacunación de los usuarios es la EPS, más que cualquier entidad territorial. Últimas campañas de vacunación que se han realizado, ahí las ven. Yo lo que quiero que ustedes miren aquí es cuáles son las vacunas que más aparecen ahí. Polio y sarampión. Polio y sarampión. Esas son las dos enfermedades que están en proceso de erradicación y por eso la intensificación de la vacunación. La vacuna de VPH, todos la conocemos, que arrancó en el año 2012 y fue una jornada muy grande. Nuevas vacunas, inclusión de nuevas vacunas en el programa. Ya habíamos mencionado que la pentavalente, que arrancó como sola, monovalente, pero luego se incluye en esta dosis el hemófilos influenza tipo B, este que se encuentra acá, y que nosotros es el que nos distingue, digámoslo así. Este es el componente que nos previene enfermedades de meningitis en los niños. 2006 arranca la influenza estacional, es una vacuna contra la gripa. 2007 ingresa la vacuna del neumococo. 2012 ingresa la vacuna de hepatitis A. 2009 ingresa la vacuna de rotavirus para los niños de bajo peso. 2008 ingresa el rotavirus de manera universal. La vacuna de VPH arrancó en el año 2012 con el señor presidente Santos. En el 2015 arrancamos un proceso secuencial o transicional de la vacuna oral de poliomielitis. Llegará el momento en que no vamos a utilizar ninguna vacuna de poliomielitis. No existe sino polio en 2 territorios del mundo, Afganistán y Pakistán, pero sí han habido múltiples episodios de brotes de polio producido por la misma vacuna que está circulando en el ambiente.
Y eso está sucediendo por la vacuna de polio oral. Llegará el momento en que la vacuna de polio oral se retirará del esquema nacional. Ya vamos en tercera dosis que se aplica la primera, segunda y tercera dosis ya son con polio inyectado, ¿listo? Y este año, en febrero de este año, aparece y ya se incluyó la tercera dosis de polio inyectado. En el 2015 ingresó la vacuna de varicela, en el 2019 la vacuna de varicela pero segunda dosis, y en el 2020, como les decía acá, entra la tercera dosis de polio inyectada. Dentro de la inclusión de nuevas vacunas apareció neumococo, que la mencionamos atrás, y apareció rotavirus. El primer ingreso de esas dos vacunas fue en el año 2007 y era solo para niños de bajo peso al nacer. Pero después se fue incrementando. Ya en el 2009 se adicionó a 10 entidades territoriales, las que tenían más incidencia de casos. Luego se pasa en el 2010 a 20 departamentos y luego por último se pasa, esos son los departamentos, y luego por último en el 2011 ingresa para todo el país, con recursos asignados por el gobierno nacional. Hasta ahí es el avance de cómo ha venido progresando el programa ampliado de inmunizaciones. Es importante, es bonito verlo cómo ha venido avanzando. Entonces, más adelante vamos a continuar hablando de lo que es la gestión que se tiene que hacer dentro del programa ampliado de inmunización.